De la mañana con un minutote, pues aquí platicando cosas de nuestra época, o sea, del reggaetón para acá, pues, para que nos entienda usted. Aquí con el maestro Molinari, que ya está con nosotros. Cuenta que el tiempo pasa. Sí, pues, sí, pues. Y pues ya lo tenemos aquí y nos da muchísimo gusto, como todos los miércoles, tener la voz siempre grata del cronista municipal de Comitán, el maestro Alejandro Molinari. Maestro de maestros. Es suya, los micrófonos son suyas, las cámaras, es suyo todo. Muchas gracias, es un placer. Buenos días. Esta sección es un homenaje al cronista Gustavo Trujillo Tobar, autor del libro Comitán de Domínguez en Efemérides, libro del cual tomo la efeméride del día 2 de abril de 1910, que dice: llega a Comitán procedente de San Cristóbal el primer automóvil White Motor Company, conducido por Ernesto Gutiérrez y Carlos M. Castañón con sus dos hijas. El trayecto lo recorrieron en 5 horas y media, lo cual demostró que el camino recién habilitado reunía las condiciones para el tránsito de vehículos automotores. Termina cita, va comentario. Este efeméride nos aporta datos acerca de la carretera Comitán-San Cristóbal. En primer lugar, nos dice que el camino fue recién habilitado en 1910, y ya pudo ser recorrido con vehículos automotores, porque lo que imperaba para el viaje eran las carretas y los caballos. La historia consigna que es hasta la década de los años 40 cuando comienzan los trabajos para la construcción de la carretera panamericana, que actualmente une México con Sudamérica. Y por último, tenemos el tiempo que tardó don Ernesto Gutiérrez en conducir el automóvil de San Cristóbal a Comitán, 5 horas y media. La distancia es de 92 kilómetros por ruta, lo que significa que un automovilista que maneja a 90 kilómetros por hora salva la distancia en 1 hora. Pero la cantidad de topes que existe actualmente hace que el tiempo se vaya ahora con 20 minutos más o menos. ¿Se nos hace eterno el tiempo que hizo el auto en 1910? ¿De verdad? No. Hay ocasiones, todo mundo lo sabe, que en estos tiempos el recorrido puede tardar más de 5 horas y media, por los frecuentes bloqueos que hacen muchos grupos que por cualquier demanda tapan las carreteras. Es común ver las grandes filas de autos esperando que los bloqueadores den paso mediante una cuota voluntaria que no puede ser menor de 50 pesos. Chiapas no ha cambiado mucho. Hablamos de hace más de un siglo. Decimos que un auto en 1910 tardó más de 5 horas en hacer el trayecto de San Cristóbal a Comitán. Ahora, en 2019, a veces los autos tardan lo mismo o más tiempo. Wow. ¿Cuál progreso? Sí, ¿no? Qué buena analogía. Sí, sí. Ahí queda. Sí, y con todo y progreso. Y con todo y carretera nueva y con todo seguimos haciendo los grandes tiempos y aparte hasta la inseguridad y demás que tenemos hoy en día, ¿no? Y los topes, recordemos, vaya, políticamente tuvimos una promesa del sexenio pasado, tanto el estatal como el federal, de que nos iban a hacer la carretera completa de aquí hasta San Cristóbal, y pues nunca se hizo, nada más llegó hasta Matenango del Valle, y hasta ahí se quedó, ¿no? Y es la parte que más o menos va medio rápida, porque también hay topes, de todos modos, ¿no? Sí. Y de ahí para allá, pues ya es puro topejajaje, ¿no? Sí. Túmulos les dicen en Guatemala los topes. ¿Cómo no? Es que algunos son tan altos, así como sí, pues, un verdadero túmulo. Sí. Entonces sí, ya es una carrera con obstáculos. Sí, pues. Es complicado el tema. Monumentos al tope. Sí. Ahora, el primer carro que llegó, 1910, aquí a Comitán. Dice acá. ¿Y de quién era? Pues ¿quién sabe? No lo consigna acá la efeméride, solamente el apellido, digo el nombre y el apellido del conductor, don Ernesto Gutiérrez, que dice que viene con sus 2 hijas. Eso es lo que consigna el arquitecto Pepe Trujillo. Ya. Por ahí ya comentamos el otro día. Sí, platicamos de autos. Acerca de un auto que había aquí, que narra Armando Alfonso. Eso ya es en 1940. ¿Cómo circulaba? Que era un carro que tenía Hacienda, y que entonces hablamos acerca de cómo se echó a perder el claxon, pues llevaba un tipo allá al lado que iba con un cuerno, y entonces a la hora de la esquina, ¿verdad?, llegaba y entonces la codeaba para que avisara que por ahí iba a pasar el automóvil. Estamos hablando de 1940. También pocos automóviles acá en Comitán en ese tiempo. Vivieron en 1940, pero estamos hablando de 1910. Sí, para que llegara el primer auto, pues Comitán debe haber sido muy pequeñito.
y debe haber sido unas cuantas familias pudientes, ¿no? Por supuesto. Como para comprar un auto que en aquel entonces debe haber costado una reverenda fortuna, ¿no? Sí. Para tener un auto y traerlo hasta Que acá. acá habrá que decir que no queda claro si en realidad ya el automóvil se quedó acá Vino en para acá, Comitán. ¿no? No, es Ahora decir, vino de paseo. probablemente nada más hizo el trayecto. Es decir, ya vamos a probar, pues, porque está media Sí. habilitadita la carretera. Y se aventaron 5 horas y media y ya, pues a todo dar, ¿no? Esto sí ya es progreso, esto ya es avance. Y que menos iba a haber una gasolinera donde ni autos había, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿qué hace un auto acá, no? Sí, claro, sí. Era complicado. No hablemos de Ahora gasolina. que hablas precisamente de esto de las gasolineras, el domingo que pasé ahí por donde está el terreno que ahora es estacionamiento de Don Ulises, Ajá. ahí Sí. continúa todavía el El letrero de Pemex. Así Y es. ahí estuvo una gasolinera. Ajá. De hecho, todavía ¿Fue la tiene primera? el permiso, ¿eh? Ulises tiene el permiso de la gasolinera. Debe ser, Sí, licenciada, de sí. su abuelo. Nada más que como estaba ya prácticamente En el en el centro. centro de la ciudad, Peligroso. entonces ya se volvió un grave problema. Claro. No tan grave como el de está actualmente con los guachicoleros, Así ¿no? es, Sí. que se Sí, encuentra por en todas supuesto. partes ahorita Sí. la Que es gasolina. una bomba de tiempo. Sí, en Sí, cualquier claro. momento nos va a dar un susto. No, Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no, pero nos puede ojalá dar. no, pero sí es un peligro latente. Sí. Es decir, hay contenedores ahí con una gran cantidad de litros de gasolina expuestas al aire libre. No tienen la seguridad que sí les exige Pemex a las gasolineras y que las tienen. Y que están afectando a ese sector también. Dicen Los que chicoleros, sí. debe ser, Debe sin ser. duda alguna, claro. Me regreso a su crónica, maestro. Estoy pensando en el tipo de vehículo en 1910, que debió haber sido de esos que ni siquiera techo tenían, que de esos más cuadraditos. Claro. Cuan, cuan. Sí, sí, sí. Con llantitas Sí, más sí, delgaditas. sí, por de esos supuesto. debieron haber sido. Sin duda, y no sin tienen duda, el sistema de claro. amortiguación que tienen hoy en día los autos, que pasas por zonas así medias pedregosas y a Nada, veces vas nada, ligerito, no se nada. siente tanto, ¿no? Pero aquellos que no tenían un sistema de amortiguación tan importante, ibas, me imagino, venías como... Y 5 horas. Así como 5 lo horas y estás media. haciendo, maestro, 5 y así, media, así. vendrías así moviendo de un lado para otro como 5 licuadora, horas ¿no? para Sí. llegar a Comitán. Sí, y no va a llover porque entonces se pone peor el asunto, ¿no? Por eso comentábamos el Qué otro padre día, aventura, a ver, sí estoy pensando por en la ejemplo, aventura. Sí, que decíamos, estábamos hablando acerca de Rosario Castellanos y que decíamos, bueno, nace en 1925 en la Ciudad de México, pero dice no Cancino Casabón, del gran poeta chapánico, a los 3 meses de edad ya la traen a Comitán. Ajá. Entonces estamos hablando de 1925. Viene en esta carretera, la misma de esta que estamos hablando de 1910. ¿Cómo traían a la criaturita? Porque yo no Así, entiendo que así sí, era. así. Es decir, con topes, y entonces la criaturita ya entendió que era amable, amar a Dios en Sí, tierra propia. sí. ¿No? Y que debe haber sido tierra, camino de terracería, Sí, o sea, no, sí, no, claro. terracería y todo, No, con todos es los utensilios que había. Esta carretera que estamos hablando de 1910, habilitadita. Porque recordemos que esta carretera en sí y realmente es nueva, porque el paso oficial hacia el sur no era por aquí, el camino real era allá abajo. Ya, sí, claro. Era allá abajo. Este fue En las- después. Sí, maestro, tenés razón. En sí. donde está la zona de los conventos. Y es el camino Claro, real. Y es sí. el verdadero camino para ir hacia hacia Sudamérica. Y el Hacia camino que existía, Guatemala, sí. sí, para cruzar hacia acá. Que pasaba por San José Coneta, acá, Toda ya esa en el zona, municipio sí, de la Trinitaria. sí. Y que te ¿cierto? encuentras, por cierto, ahí todavía obras arquitectónicas de aquella Sí, época, sí. ¿no? Sí, Porque el maestro. camino real. Claro. Y este no lo había, no existía. Tuvo que haber sido más nuevo para poder transitar hacia un Comitán que no estaba en esa ruta, pues. Por supuesto. No. Sí, sí, sí. No, pues sí. hablando de Semana Santa, en los 50 se iban caminando a Tulanca y iban todavía en burritos y caballos, y porque no había tanta afluencia de autos. Y se iban caminando y les llevaba días, ¿no? Sí, sí, Para sí. llegar a Tulanca en Semana Santa, Es precisamente. cierto. Sí. Sí, Pues está qué complicado. buena crónica. Mientras me la platicó, me imaginé toda la aventura, porque debe haber sido una gran aventura aventarse en auto de allá hasta acá, en autos de esos, una carretera de esas, en esos tiempos, Los que llegaron y a bien un por pueblo las perdido en Casa del Cuerno, ¿no? Sí, sí, claro. Y venir acá Sí, 5 horas sí, y media. así. Y vámonos de regreso. No, China, iba a ser regreso otra vez, ¿no? En la licuadora. Ha de haber sido toda una aventura, una Pues odisea, fue ¿no? histórico, mira. Sí, pues. Ahí quedó. 1910. Ahí quedó. Ahí quedó, La maestro. crónica. Gracias. Maestro Molinari, gracias. Gracias a Buen ustedes. día. Gracias.